El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Todo el mundo desea tener un título, algunos merecidamente, otros inmerecidamente. Tal es así que en algunas profesiones se usa el título de doctor aun cuando esto no corresponde a la realidad. Por ejemplo, los médicos y los abogados. Cuando se da demasiada importancia a un título, se suele hablar de titulitis. Hoy día las sociedades sufren de titulitis. Un título naturalmente tiene su importancia y su lugar. Es una referencia en cuanto a la profesión y garantiza la preparación y capacidad profesional de la persona que tiene un título. Pero fuera del ejercicio de su profesión, no tiene por qué hacerse llamar licenciado o doctor. No hay razón por la cual otros deberían hacerlo para él. Además de los títulos académicos, están también los títulos por la función o el cargo de una persona. Por ejemplo, senador, concejal, diputado, director, ministro, juez, administrador, pastor, sacerdote, etc. Aquí se trata de una investidura que conlleva un alto grado de autoridad. Y está claro de que a las autoridades se las debe respetar y honrar. Ahora, lastimosamente también en este campo existe mucho abuso. Un director es director en una institución y donde él la represente, pero no es director en todos los contextos de la vida. Y no hace falta que todo el mundo sepa que él es un director, especialmente cuando se trata de personas no afectadas por esto. Y como cristianos, no estamos exentos de esta tentación de abusar de nuestros títulos y cargos. En las iglesias cristianas también hemos cedido a la tentación de la titulitis. Lastimosamente, en la iglesia se da mucho énfasis en los títulos, especialmente los títulos del cargo. Nos hacemos llamar por el título de nuestro cargo o función o inclusive por un don espiritual. Pastor, pastora, profeta, maestro, maestra, líder, reverendo, apóstol, apóstola, sacerdote, patriarca, arzobispo, etcétera, etcétera. Esta es una clara señal de que las iglesias siguen la tendencia de la sociedad. La Biblia nos advierte que no debemos adaptarnos al mundo, pero aparentemente desde el liderazgo mismo lo estamos haciendo. Mis palabras son palabras un poco duras. Por ello pido a que nos fijemos en lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús en la carta a los Hebreos. Él, es decir, Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien lo dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A los Filipenses, Pablo escribe lo siguiente acerca de Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Repito, Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. O fijémonos en el ejemplo de Jesús al lavar los pies de los discípulos. Al lavarles sus pies, Jesús les enseñó esto: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, y ustedes deben hacer como yo he hecho. También debemos escuchar aquellas palabras de Jesús donde Él mismo prohíbe a sus discípulos hacerse llamar maestros. Asimismo, Jesús lo prohíbe. Literalmente Jesús dice: no permitan
que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo observo que en los contextos evangélicos se habla mucho acerca de títulos como apóstoles, profetas, levitas, patriarcas, etc. Claro, debemos analizarlos y buscar una respuesta para nuestro tiempo. Pero tengo la fuerte impresión de que detrás de esto hay otra cosa. Detrás de esto hay un pensamiento mundano que tal vez no sea otra cosa que una titulitis aguda. Es una manera muy astuta como el pensamiento mundano entra en la iglesia por vía de los líderes mismos. Estoy muy consciente de que estas palabras son duras. Es por ello que deseo señalar a Jesús. Lo que yo diga de repente no es muy importante. Me puedo equivocar grande, pero no creo que Jesús se haya equivocado ni que haya dicho cosas que no tienen importancia. Al contrario, creo firmemente que debemos volvernos a Jesús y empezar a ser radicales, tan radicales como son las mismas enseñanzas de nuestro Salvador y Señor. La renovación de la iglesia será primordialmente por vía del arrepentimiento y un volver a Jesús. Cuando tomamos en serio las palabras de Jesús, todo cambia, y especialmente nuestras relaciones dentro de la iglesia y también fuera de ella. En vez de imitar al mundo, imitemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, quien nos mostró con su propia vida cómo hacerlo. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.